eh, tiene grandes estudios y lleva muchos años dando terapia en todo lo que es medicina alternativa y medicina integrativa. Usa los aceites esenciales en una medida y que también iremos aprendiendo junto con él. Recuerden que al principio nadie usaba aceites esenciales y ahora son muchos los médicos profesionales de la salud que lo usan. Doctor, para mí es un gran placer, enorme placer que usted haya aceptado entrar en esta lucha constante de capacitar a las personas que tanto lo necesitamos y tanto lo deseamos. Muchísimas gracias. El doctor vive en Aguascalientes y da terapias por allá. Así es de que si alguien quiere una terapia con él, hagamos cita con él para ir a verlo. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, pues estaba yo precisamente agradeciendo a la institución y a todos los que siguen este noble intento, como decías, Patti, de aportar algo a que las personas tengan un poco más de poder de decisión y un poco más de sentido de conocimiento sobre qué decidir en distintas etapas de su vida para prevenir y para tratar sus patologías. No la imposición, no la imposición médica a la que estamos sujetos, indudablemente. Esa imposición médica visto en el sentido de todo lo que está detrás de la industria médica, ¿no? Y todos los que estamos en estos temas, tenemos que estar conscientes que estamos poniendo al alcance de la mano de todo aquel que le damos una opción, entre las cuales está indudablemente como una de las acciones más poco invasivas, más cercana al instinto pues animal que llevamos dentro, porque somos parte del reino animal, parte de los mamíferos, y dentro de todo eso tenemos la tradición del olfato como algo que marca profundamente en nosotros. Poner al alcance de la mano de personas que lo necesitan y del personal de la salud opciones que sean más cercanas a uno mismo es un gran mérito. Entonces, para nosotros, pues, llevamos desde el año 89-90 en La Habana, Cuba. Era docente en hospitales, hago una breve presentación para que tengan idea del curso del quehacer profesional. Era profesor en las facultades de medicina, en enfermería y medicina, profesor de ciencias básicas, y ahí me encontré con la medicina tradicional china. Fundamos un departamento en el área de un hospital ginecostético, el más grande de Cuba, haciendo precisamente las llamadas medicinas alternativas, que ya se llaman medicinas naturales tradicionales y bioenergéticas. Y es interesante lo de bioenergética, porque aquí se imbrica muy bien con los aceites esenciales y con otras terapias por campo. Ojo, porque tenemos que comenzar a darnos cuenta, y de eso se trata la plática de hoy en parte, y después en el taller, que vamos a tener oportunidad de 8 horas aproximadamente, de transmitir hasta qué punto y en cuántas dimensiones se puede ver la acción de los aceites esenciales. Pues desde aquella época, en los años 90, ya tuvimos acceso a lo que era la medicina china, la acupuntura, la electroacupuntura, que es parte del tema de hoy también, y empezamos a buscar variantes, las plantas, y obviamente a través de las plantas llegamos a lo que eran los aceites. En Cuba hay mucha limitación, ha habido siempre limitaciones económicas que a veces no favorecen. Acá en México tenemos la gran facilidad de poder acceder a aceites de gran calidad, como precisamente los que representa el Instituto de todo lo que es la corriente
de fabricación doTERRA, que son excelentes aceites, y allá no teníamos acceso a esos aceites, pero de todas formas empezamos a hacer nuestros pininos de utilizarlos en zonas, en puntos de acupuntura, y desarrollamos un trabajo de 15 años en ese hospital, en ginecología específicamente. Por lo tanto, también en ginecología vimos que habían muchas posibilidades del uso de los aceites. De hecho, tuvimos contacto con la medicina ayurvédica en esa época, que también usa desde la perspectiva de esta medicina los aceites. Ya posteriormente llegamos a México y aquí en Aguascalientes tenemos un equipo de trabajo del cual es parte el doctor José de Jesús Alvarado Esquivel, también es parte de la empresa doTERRA, y una de las personas que me enseñó y me acercó al gran potencial que tenía el uso de los aceites. Trabajábamos juntos en una misma clínica y desarrollamos muchas experiencias y muy bonitas. Ya actualmente pues llevamos 20 años casi en México. De estos más de 30 años de experiencia en las medicinas alternativas, y en la docencia en Cuba, pues asesoraba parte de la carrera de medicina natural, tradicional y bioenergética, di algunas materias, rotaciones prácticas, y ya acá fundamos todos estos estudios acá en la Universidad de la Concordia, donde estuvimos muchos años. Pero siempre hemos estado vinculados a la docencia en las medicinas alternativas, y eso obviamente nos permite o nos obliga a estudiar y nos obliga a ejercer el uso de distintas alternativas terapéuticas. En este caso, al hablar de los aceites esenciales, a nosotros nos asalta un reto. Bueno, ¿qué le voy a aportar yo a todos los investigadores de doTERRA? ¿Qué le puedo aportar yo a todos los que desde la perspectiva de lo que son los principios activos de las plantas, y por supuesto que trascienden al aceite de la planta, ¿qué le voy a transmitir yo? Bueno, pues aprender, como hemos tratado de hacer, y ahí vino la reflexión. Bueno, pues yo los uso no convencionalmente. Nosotros los usamos desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Y sorpresa, para nosotros los aceites constituyen, son generadores de importantes campos. Recordando un poco lo que es la fisiología de los receptores olfatorios, a veces se nos olvida que una sustancia como la que los aldehídos, etcétera, radicales, a fin de cuentas, todas las proteínas, todos los lípidos, todas las moléculas se mueven y tienen capacidad de moverse según los campos que están a su alrededor. Son antenas. Incluso todas las membranas celulares están llenas de marcadores de proteínas que responden no al olor y no al sabor. Ojo, responden a las interacciones de campos. Entonces, por lo tanto, por eso para nosotros es importante, que lo vamos a ver más adelante en el curso, es muy importante conocer los fenómenos que se dan a nivel celular y a nivel, por supuesto, entonces de tejidos, y por supuesto a nivel de órganos, porque a fin de cuentas, cuando un aceite por vía digestiva o por vía olfativa o por vía transcutánea, por decirlo de alguna forma, o por vía tópica, actúa en nuestro cuerpo, a veces creemos que sigue siendo el efecto químico el principal efecto.
La física cuántica y la medicina tradicional china, que son caminos paralelos, como hay tantos en el universo, estos caminos paralelos, pues, fundan el efecto de las distintas terapias y el efecto más importante en cambios que se dan a niveles, se llama energéticos. Traduzcamos eso a niveles de campos de interacción energética e informacional. Hasta aquí nos ubicamos. Entonces, nosotros pretendemos en esta charla acercarnos, como aparece por acá, con mi marcador, mi puntero láser, aquí está, acercarnos a los temas asociados al ordenamiento de nuestro cuerpo desde la filosofía taoísta, propio de la medicina china tradicional. Valorar las posibilidades energéticas de los aceites esenciales. Y de eso estaba hablando. Cómo la cuántica, viendo nuestro cuerpo, y la medicina china nos da un concepto incluso que nos permite ampliar, no es negar, el uso que hasta ahora la ciencia convencional ha dado y ha comprobado que tienen los aceites esenciales utilizados desde el punto de vista de los principios activos de las plantas, etc. Y así funciona. Pero podemos lograr caminos en nuestro cuerpo de actuación que van a tener un resultado semejante si estudiamos cómo organiza el cuerpo la medicina tradicional china. Hoy les vamos a dar una breve reseña, indudablemente. Y ir dando algunos tips de que abramos un poco más la mente de que los aceites esenciales son de las sustancias que más interactúan en los niveles de intercambios electrónicos y fotónicos, que marcan vías metabólicas de una forma decisiva. Entonces, por eso estos objetivos. Considerar algunos ejemplos de uso terapéutico de los aceites esenciales. Obviamente, casi todos los que se acercan a este tema a través del instituto, pues saben los efectos y los han comprobado en la práctica que funcionan. El sentido de estar acá, tal vez yo, es poder dar algunos tips hoy y después consolidarlos en un taller acerca de cómo podemos actuar a distancia en un punto de acupuntura sobre una función y potenciar lo que hasta ahora hacemos por vía básicamente en la zona dañada, en la zona a utilizar. O sea, ¿cómo podemos ampliar un poco estas perspectivas de uso de los aceites esenciales? Por eso, la temática que le traemos a su consideración hoy es un panorama histórico breve y conceptos filosóficos de la medicina tradicional. El cuerpo humano desde la tradición china, canales, órganos, pero una visión breve para que tengamos dimensión de este abanico de posibilidades que se puede abrir a través de esta medicina. Y algunos ejemplos de utilización ya al final de la plática. Aquí pongo algo que les puede ser llamativo. En la superficie del cuerpo, a lo cual le vamos a llamar el cielo, en el soma, el centro, que son las estructuras y órganos, cómo podemos actuar desde afuera sobre ellas, y en la profundidad, lo que está más asociado a la herencia y la sangre misma. Entonces quiero transmitirle algunas de estas ideas, espero les sea de utilidad. Ya he ido recreando algunas figuras que consolidan la historia del uso de los aceites. Brevemente, pues haríamos, como ven, Egipto fue uno de los pilares importantes en el uso de estas formas concentradas de los aceites. Aquí tenemos algunas preguntas frecuentes al ladito de un alambique ya muy grande para obtener, no vamos a hablar del proceso, al menos hoy, tal vez en el taller pues se haga una referencia breve
porque tenemos más horas. Pero hoy quisiera centrarme en cuáles son los antecedentes históricos breves de la medicina tradicional china. Puede ser considerada una forma médica, puede ser considerada una ciencia. ¿Cómo podemos estudiar y entender el cuerpo en la medicina china? Bueno, pues voy a tratar de unas cuantas diapositivas. Preparé unas 255. No se crean, no se crean, no se crean. No, apenas son 50 diapositivas y ojalá nos dé tiempo y ustedes tengan la paciencia. Les adelanto que me gusta que hagan preguntas. Yo aquí estoy mirando la cámara, entonces tendría que estar mirando acá y abriendo la pantalla para ver las caritas de ustedes, lo cual para un profesor que está acostumbrado casi siempre, toda la vida, 40 años de docente, viendo las caras, las reacciones, y eso sirve de una motivación tremenda. Al menos cuando tengan una duda, les agradecería, pues interrumpen y me preguntan, y con gusto podemos volver atrás. Pues después de este preámbulo, pues vamos a tratar de darle explicación a estos antecedentes, pero los antecedentes están en unas cuantas diapositivas. Quisiera valorar esta pregunta. ¿Puede ser considerada una forma médica la medicina tradicional china? Han oído hablar mucho seguramente que es una forma médica. De hecho, es una de las formas médicas más ancestrales del desarrollo de la humanidad conservadas. De hecho, es un patrimonio de la humanidad la acupuntura, según la Organización Mundial. Y hay antecedentes que vamos a ver más adelante de 5.000 años. De 5.000 años y de hace 2.000 a 2.500 a casi 3.000 años, 2.700, no, casi 3.000 años, ya existe la profesión médica tradicional. En China, quiero decir. ¿Y quién se dedicaba en la comunidad? Pues a hacer medicina. Bueno, pero para que podamos pensar si es medicina o no, vamos a hacer algunas valoraciones. La medicina occidental moderna tiene cómo estudiar la condición de salud de la persona. Ahora hay estudios muy avanzados, resonancias, magnetogramas, electromiogramas, y en cada especialidad un sinfín de pruebas, abordajes laparoscópicos, endoscópicos. Antiguamente no había eso, pero fueron apareciendo distintas formas de estudiar, investigar las condiciones de salud de la persona. Pero casi todo ha sido a través de la observación, a través del interrogatorio y la comparación. Ha sido todo a través de la palpación, palpar al cuerpo, auscultar al cuerpo. Y así se fue formando, o sea, el médico clásico. Y después aparece ya todo un método de cómo investigar científicamente desde la Edad Media, gracias a René Descartes y Bacon, que fueron iniciadores de todo esto, que es la ciencia contemporánea. Y actualmente todos los conocimientos de la medicina occidental moderna son validados a través de protocolos de investigación. Pues, sorpresa, la medicina tradicional china también estudia al paciente con la observación, con la palpación, con la auscultación, lo que no usa para la observación medios indirectos prácticamente. Usa la vista y la pericia. La medicina tradicional china usa la palpación, pero un poco más amplia, tal vez que la medicina occidental moderna, porque no solo se palpa el pulso, el ritmo, ¿no? Se palpan las cualidades del pulso, se palpa más de 9 pulsos en el cuerpo, no solo el carotideo o el radial, ¿no? Más de 9 pulsos, y todos tienen significado distinto. En la medicina china se palpan los puntos de acupuntura, se palpan los tendones, los ligamentos, como mismo lo hace un traumatólogo, un rehabilitador físico, un kinesiólogo. Se palpa la región abdominal, torácica, se palpa la aurícula, se palpa el pie, o sea, tiene
un contacto a través de la palpación completo del cuerpo. Además de eso, los sonidos tienen interpretaciones distintas. Los sonidos son la expresión también de los órganos como sus colores. Son frecuencias a fin de cuentas. Entonces, la medicina occidental, pues, investiga, clasifica las enfermedades. La medicina china clasifica las enfermedades. La medicina occidental la ha dividido el cuerpo, la medicina china no ha dividido el cuerpo. Lo ve como un todo. Por ejemplo, ustedes que seguían mucho lo que usamos los aceites, y ustedes en particular, por las emociones, pues la medicina china tiene una particularidad fabulosa. Desde la emoción yo llego al órgano y desde el órgano llego a la emoción, porque los dos a la misma vez, o sea, todo se está expresando a la misma vez en los niveles más sutiles, como el pensamiento, como las emociones, como los conflictos, a la misma vez se está expresando a nivel químico, a nivel funcional e incluso a nivel estructural. Y eso, por eso la clasificación de las enfermedades en chino es sistémica y abarcadora. La medicina occidental moderna es ciencia porque tiene la capacidad de haberse formado históricamente. Es importante que los conocimientos se acumulen, se sistematicen históricamente. Pues la medicina china, quien me diga que bueno, pues hay que demostrarla, está muy equivocado. Ha sido demostrada por más de 5.000 años, donde se han ido acumulando conocimientos acerca del cuerpo, pero desde una perspectiva energética e informacional. Y esa experiencia ha sido sistematizada en libros, en textos, igual que en la medicina occidental. Entonces tiene un método, tiene clasificación, tiene sistematización histórica de los conocimientos. Bueno, pero la medicina, ¿será medicina? Pues claro. ¿Por qué es medicina? Porque la occidental, pues tiene muchos accionarios terapéuticos. Tiene la farmacología, muy amplia, la medicina china también. Tiene una farmacopea, que lo vamos a ver más adelante y rapidito, en algunos hitos históricos, que data de 3.000 años antes de Cristo. La sistematización del uso de las plantas y, por supuesto, de los aceites en cataplasmas. Porque las plantas se usan en cataplasma y cuando uso un medio de dilución que me permita precipitar el aceite, pues en cierta medida siempre estoy usando el aceite de la planta. Minerales, productos orgánicos, desde hace 5.000 años prácticamente. Entonces, ha sido sistematizada, ha sido estudiada, tiene ese arsenal terapéutico que es la farmacopea tradicional china, que ahí se sustenta el tema que estamos viendo. Precisamente tendríamos que abundar un poquito en ese breve tiempo que tenemos de 8 horas para que entiendan cómo se clasifican las sustancias en medicina tradicional china. Tenemos que la medicina tradicional china tiene la acupuntura, la moxibustión. La moxibustión se combina exquisitamente con los aceites esenciales. Es un trabajo que se puede hacer maravilloso. Tenemos las ventosas que se combinan con los aceites esenciales y no esenciales, incluso los de masaje, pero podemos usar un vehículo y montar un aceite esencial y el resultado puede ser fantástico. Pero la medicina china usa también el masaje, una de las formas de masaje conservadas por la humanidad, con mayor número de manipulaciones y que es origen de casi todas, es el tuiná o masaje chino, que después vamos a hablar. Bueno, moraleja, creemos que sí estamos ante una forma médica. De hecho, ha aguantado y ha soportado las investigaciones occidentales para demostrar los resultados que se pueden obtener utilizando los canales, los puntos, los órganos y la acción sobre ellos desde los puntos de acupuntura. Muchas, son miles de investigaciones en países del primer mundo y no es una excepción México, no es una excepción
Cuba, de donde procedo, no son excepciones realmente. Y yo mismo, en el hospital donde estaba, pues publicamos alrededor de 4 o 5 investigaciones científicas importantes de los resultados obtenidos con medicina china. Pues sí puede ser considerado una forma médica, pues puede ser considerado indudablemente también una ciencia. Y cómo podemos estudiar, entender el cuerpo en la medicina china tradicional. Sí es distinto. O sea, no excluye lo que la ciencia ha descubierto. Al contrario, el que lo domina lo puede utilizar. Pero es una perspectiva distinta a la cual vamos a tratar de ver brevemente. Hablando de los orígenes históricos, se remontan a 5.000 años. Veamos unos breves antecedentes. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Me entiende? A veces hablo un poco rápido. Recuerden el origen caribeño. Muy bien, gracias. Los orígenes de la medicina china, según restos arqueológicos, confirman la existencia de agujas de acupuntura en el año 1000 a.C., de agujas. Vamos a ver más adelante que hay antecedentes recopilados que indican que es mucho más ancestral. Descubrimientos de escritos antiguos de la misma época hablan de la teoría Yin-Yang. Por ejemplo, unos 2700 a 3000 años antes de Cristo, ya existían estos 3 reyes legendarios. Vamos a versar brevemente sobre ellos. Eran los reyes, no habían todavía dinastías, ni mucho menos. Eran tribus nómadas que se movían y se fueron después agrupando esas tribus, casi todas en lo que es, en las, en las márgenes del río Amarillo. Y de esos primeros reyes estuvo Fuzi, o el emperador blanco, Shenong, o el agricultor divino, y Huang Ti, o el emperador amarillo. Se habla de Fuzi, que fue el primero de los 3 Augustos, los 3 primeros reyes legendarios, y se le conoce como Pao Xi. Se le atribuye la invención de la escritura, la pesca y la caza. Pero además de eso, de él viene esto que está aquí, que son las 8 manifestaciones a través de las cuales se manifiestan, valga la redundancia, todos los fenómenos del universo. Es una explicación de cómo trascienden la información del cielo a la tierra y de la tierra a la vida. Fuzi, a partir de él, empieza el camino de lo que va a ser posteriormente la filosofía taoísta. A él se le atribuye, por lo tanto, las primeras alusiones a Yin-Yang. A él se le atribuye el libro de los trigramas, o Pakua, que son las bases del I Ching, que es el libro que se dice de adivinación. Es de pronóstico, no es de adivinación. Y es una cuestión de la relación del cielo con la tierra y con nosotros. Es como las 6 casas del cielo, constelaciones, planetas, se van moviendo, hacen que se mueva la tierra, la luna y el sol incluso. Y ese acomodo es quien marca los ritmos en la Tierra. Y se manifiesta a través de 8 trigramas, a lo cual se le llama el Pakua. En este libro ya se usan 64 hexagramas, ya son 1 y 2 trigramas. Por 8, o sea, ya van a aparecer 64 hexagramas. Y esos hexagramas van a estar atados a la energía del cielo, del sol, la luna, la tierra y esa conexión nuestra con todo eso. Él fue, repito, reitero, que para nosotros nos gusta llamarle el padre de la filosofía tradicional china, que se sustenta en la obra de Lao Tse y en la obra de Confucio. Ya después en China, pues aparecen influencias budistas muy importantes, sobre todo religiosas que modifican y un poco, pero no el avance del materialismo taoísta o naturalismo taoísta. Aquí tenemos que también de estos reyes legendarios se habla de Shenong. Shenong,
Chenón, el agricultor divino, otro de los jefes legendarios de las tribus que vivían en el altiplano del río Amarillo, fue Chenón, el agricultor divino. También se le sitúa alrededor del siglo de 3000, alrededor de 3000, entre 270 y 3000 años antes de Cristo. Pasó largos años de su vida identificando sustancias. Para que vean, de ahí vienen los orígenes de los aceites esenciales desde la China antigua. Se dice que describió, y está en un texto que se ha rescatado, que se le atribuye a él, 70 sustancias venenosas, 365, qué casualidad, una por día, con utilidad terapéutica, de las que 252 eran plantas medicinales, de ahí vienen los aceites, 46 de origen mineral y 67 de productos de origen animal. A él nosotros le llamamos el padre de la trofoterapia moderna. Más adelantito vamos a ver qué es la trofoterapia. Y Huang Ti, o el emperador amarillo, escribió el canon, a él se le atribuye el canon de la medicina tradicional china, el gran tratado. Se llama el Huang Ti Nei Ching, Huang Ti, el dios o emperador amarillo, Nei, el tratado de conocimiento. 3000 años antes de Cristo. Aunque algunas páginas son mucho más antiguas, probablemente algunos milenios más. Compilado y publicada la versión hoy conocida alrededor del siglo III antes de Cristo. O sea, por el año 350 al 250 antes de Cristo, se hace una publicación, una compilación de toda esa obra que había ido trascendiendo históricamente y a veces algunos historiadores sí plantean que ese libro es del siglo III antes de Cristo y otros que es de 3000 años antes de Cristo, como muchos indica que se le atribuye a este emperador. Está escrito en forma de diálogo entre el emperador amarillo, que gobernó un disperso grupo de tribus hacia el 2700 a.C., y su primer ministro Chipo. Y se divide en dos partes: cuestiones sencillas o Lin Chu, que trata sobre las teorías generales de la medicina china, que les voy a transmitir hoy una versión rápida, y el eje espiritual o Su Wen, que se centra en la acupuntura. El Nei Jing es considerado la Biblia de la medicina china. Hay otros personajes que impactaron en el desarrollo de la medicina china. Desde Fu Xi hasta Lao Tzu, este que se ilustra acá, Lao Tse o Lao Tzu, en su texto, y sí es bastante exacto, que fue escrito por él, el Tao Te Ching o Tao Te Ching, son 81 capítulos de 2-3 párrafos cada uno. Y ahí se sintetiza lo que es la visión taoísta del mundo. Y esa sirvió para consolidar el camino científico de la acupuntura o de la medicina tradicional china. También hay otros médicos que fueron fundamentando históricamente el desarrollo de la medicina china. Pian Ke, San Sun Chin, Sun Simiao, Li Chichin, Hua Tuo, entre otros. Y todos fueron haciendo lo que hoy es un cuerpo de conocimiento que se enseña como escuela de medicina en China, en Cuba, en Corea, en Vietnam, en Europa, en México. Acá en México incluso hay escuelas prestigiosas como el Politécnico Nacional y otras universidades que imparten licenciaturas. En Cuba es una especialidad médica, además. Entonces, gracias a esa sistematización, hemos llegado a la medicina china. Las teorías taoístas sustentan el pensamiento chino médico más ancestral. Claro está, eso ha sido como todo ha ocurrido en todo el pensamiento científico, se ha metido mucho y muchas veces hemos visto personas que siguen pensando occidentalmente y hacen acupuntura. Y funciona. Así empecé yo y funcioné. Y funcionó.
en el contexto de salud occidental con mucho éxito, además, sin conocer en qué estaba sustentada. Está sustentada en el Tao. El Tao es el todo, y de ahí se derivan un grupo de teorías que nos permiten ver el cuerpo distinto, como ser, no ser, yin yang, hacer, no hacer y 5 movimientos. Estas teorías son las que se estudian en una carrera de medicina china para poder ver al individuo distinto. O sea, verlo en lo más cercano a un orden energético, a un orden informacional. Lo más cercano a los campos vibracionales a nivel atómico, a nivel fotónico. Y todo eso está en nuestro cuerpo. Así que no estábamos, o no está tan alejada, como decía la cuántica, de esta tradición. Yin Yang es de lo más conocido y los 5 movimientos. Esta derivación aquí descendente que he puesto va de lo más general a lo más particular. Entonces, a través de estas teorías, uno se acerca a conocer el cuerpo de forma distinta. ¿Y qué importancia tiene? Muy sencillo. Les voy a ir ilustrando para que no se duerman. Por ejemplo, yo tengo los ojos irritados. Y yo lo que tengo, yo soy aromaterapeuta. Yo lo que uso son aceites de gran pureza y tengo los ojos irritados. Entonces voy a poner unos puntitos de aceite por acá, porque en toda la estadística se dice que es buena esa utilización. Pero resulta que yo buscaría un aceite fresco, picante, y lo pondría allá entre los 2 dedos de ambos pies. Lo pondría aquí y no lo pondría aquí. Y pudiéramos tener, lo pondría aquí detrás, y pudiéramos tener el mismo resultado o potenciar el resultado de lo que ya yo he comprobado que funciona. Yo no juzgo jamás lo que funciona, sino el por qué funciona y cómo puede funcionar mejor. No lo que funciona. Eso está demostrado. Entonces, por eso vale la pena que conozcamos el cuerpo desde otra perspectiva, porque eso nos va a abrir un panorama de qué aceites usar, tal vez un poco distinto a los que hasta ahora usamos. Los que usamos están comprobados, no estoy diciendo que lo cambien, solo que podemos adquirir caminos de utilización que nos amplían la perspectiva de trabajo, por decirle. Por eso la importancia desde la filosofía empezar a ver distinto al cuerpo humano. Yin Yang, todo el mundo dice negro, blanco, mujer, hombre. Esas son las manifestaciones. Yang es muy sencillo. Todo fenómeno va a tener tendencias a dar, al movimiento, al ascenso, hacia afuera, hacia arriba. Eso es Yang. Todo fenómeno, estoy hablando de una hormiga, estoy hablando de una peseta, estoy hablando de una mesa, de una montaña, todo fenómeno del universo, que yo lo pueda percibir o no es otra cosa, va a tener un comportamiento a recibir o a dar. El de recibir, eso es Yin. El de atesorar, el de guardar, para repartir, eso es más Yin que Yang. Y dar, elevar, o sea, unos hacia abajo, hacia adentro, otros hacia arriba, hacia afuera, y ahí están las diferencias opuestas, no inversas, de lo que es Yin Yang. Entonces, de ahí se parte para clasificar que todas las plantas, como la canela, tienen un carácter más Yang que Yin. Entonces, por eso tenemos que valorar que en una enfermedad fría yo usaría el aceite de canela, por ejemplo. ¿Y a qué órgano va el aceite de canela? No porque me lo tome, no, incluso tópico, incluso oliéndolo en un difusor. Por eso, los 5 movimientos, vamos a ver que Yin Yang nos permite clasificar las vías energéticas, las partes del cuerpo, y 5 movimientos, una particularización de esto. Son programas, son software
son modelos de pensamiento para interpretar la realidad, ni mejores ni peores que los que ha usado la ciencia hasta ahora. ¿Cómo es el cuerpo desde la perspectiva de la medicina china? Bueno, a mí se me ocurrió hacerlo así. ¿Por qué no podemos verlo igual? A nosotros nos pintan en las láminas, como tengo yo por acá, aquí en los salones, en los consultorios, tengo las láminas de los canales. Sí, pero son rayitas. Los canales no son rayitas. Nuestro cuerpo está constituido por vías de circulación energética y de sangre. Por eso lo pongo 3 veces. Los que tienen que ver más con lo alto, los que tienen que ver con lo más profundo y lo más interno, y los que tienen con el centro, perdón, y los que tienen que ver con lo más profundo, más interno y más heredado. Pero también tenemos componentes básicos. ¿Cuáles son los componentes desde la medicina china? Pues la espiritualidad, que tiene un orden vibracional, las emociones, la esencia. La esencia es aquello que está más cerca, pero antes que el ADN. Por ejemplo, ahora se habla de la epigenética de Bruce Lipton, que se la debemos a él en gran parte, supongo, aunque siempre hay antecesores y colaterales en cualquier investigación. Y la epigenética dice que el ADN es mucho más que una estructura química, es una estructura vibracional. Entonces, a eso le llaman los chinos, dentro de los componentes básicos, esencia. Incluso más que eso es el concepto. También tenemos vías, pero tenemos órganos y vísceras. Por ejemplo, ahora vamos a ver más adelantito la relación entre esos órganos. Pues el cuerpo es un sistema dinámico, interactuante, y tenemos que tratar de imaginarnos un sistema energético. Casi todos quedamos atrapados en la estructura porque nuestros sentidos son muy limitados. No podemos apreciar ni siquiera el campo magnético. Nosotros, el campo eléctrico cuando es muy alto. La gravedad, ni soñar. No sabemos qué es. Indirectamente, sentimos que nos caemos hacia abajo. Pero no porque percibamos que hay más o menos gravedad, porque estamos más lejos, más cerca. O sea, perdemos todas esas facultades porque nuestros sentidos nos limitan nuestra percepción de la realidad. Pero hay muchas personas que sí perciben campos exteriores, no solo luminosos, están pensando tal vez en el aura. Esas son frecuencias de luz electromagnéticas. Y es real, hay quien las ve, otros no. Pero hay quien oye sonidos que otros no sienten, y hay quien siente lo que otros no sienten. Todo ese mundo es más cercano a cómo ve el cuerpo la medicina china. Por ejemplo, las vías energéticas tienen una clasificación en nuestro cuerpo. Las más superficiales, las del medio, las que están en nuestros órganos, en lo que es el centro, y las hay más profundas que ya van hacia los órganos específicamente, y así quería hacerles un acercamiento de una visión distinta del cuerpo. Entonces, para los chinos tenemos aquí las laminitas que les hablé anteriormente. Por ejemplo, este es el recorrido, miren, empieza aquí, en el intestino grueso. Se relaciona energéticamente con el estómago, con el diafragma, con las vías respiratorias y los pulmones. Va a la laringe, a la base de la lengua, y va al miembro superior, y se llama vía energética de pulmón. En la traducción, señores, yo puedo actuar sobre el intestino, sobre el estómago, sobre los pulmones, sobre las vías, sobre la laringe, desde los puntos que están en la mano. Entonces, esta anatomía es distinta y se basa en una filosofía distinta. Se llevan una idea hasta aquí, pero hay un circuito de canales. Por ejemplo, en estos esquemas aparece uno aquí que parece músculo. Esto es un recorrido superficial y este es un recorrido que está con negrita, un recorrido más profundo. Miren aquí, todo esto es un recorrido superficial del mismo canal de este, porque son bilaterales. Este está más profundo, este está más superficial. Entonces, las enfermedades también las hay en la superficie. Por esa razón, podemos cambiar la percepción del uso de los aceites esenciales.
y combinarlo con ventosas, con guachá. Lo podemos combinar con electroterapia, lo podemos combinar con láser, lo podemos combinar con moxa. Y simplemente sin combinarlo, usándolo, porque desde aquí, en estos puntos, yo potencio el tratamiento de una enfermedad respiratoria. Por ejemplo, aquí sería de intestino grueso, que los dos son hermanos, y así sucesivamente. Hay 12 vías energéticas principales y 2 extraordinarias, por eso aparecen 14 láminas acá. Y el recorrido de los canales marca su relación con los distintos órganos del cuerpo. La otra teoría importante es la de los 5 movimientos. Los 5 movimientos nos permiten ver la relación entre los órganos. Mírenlos como aparecen ahí. Aquí. Ahora aparece riñón, vejiga, hígado, vesícula biliar, corazón, intestino delgado, vaso, páncreas, estómago, pulmón, intestino grueso y la piel. Esta estrella no es más que un modelo de pensamiento, como el de Albert Einstein, quiero decir, como los que ellos ilustraron, como René Descartes, que hacen fórmulas matemáticas importantes, que permiten describir la regularidad de la naturaleza. Entonces, este modelo, que también puede tener 6 puntas, pero en China se consolida con 5, nos habla de 5 formas de ordenamiento orgánico en nuestro cuerpo. El fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. ¿Pero qué quiere decir madera? Expansión. Entonces los órganos que tienen que ver más con el drenaje y la expansión es hígado y vesícula. Fuego no quiere decir fuego, quiere decir ascenso, máxima dinámica, cierre de un ciclo. Entonces quiere decir que intestino delgado y corazón tienen que ver con las cosas más sutiles que ascienden. Aquí está vaso, páncreas, estómago. Ellos debían estar aquí, en el centro. Son los que transforman, los que cambian, pero cambian las emociones, cambian nuestra condición, cambian el inicio para curarnos, el inicio. Si no está bien, no nos curamos. Y el metal no quiere decir metal, quiere decir condensación o selección para quedarme con lo que necesito y dejar fuera lo que no necesito. Y agua es el gran yin, por lo tanto el gran receptor, el que copia, el que recibe, el que guarda y sostiene a todo el sistema energético. De aquí sale entonces la teoría de los órganos, y relacionando órganos y canales, entonces yo puedo desde los canales tratar los órganos, porque cada órgano tiene un canal relacional. Pero aquí hay 5. No, lo que sucede es que aquí en el fuego no hay 2 nada más, hay 4, porque hay 2 representantes que llegan al inicio, que es triple calentador o Sanshou, y pericardio o Shinbao, y esos que llegaron al inicio son el molde para que los otros 5 se desarrollen y quedan escondidos dentro de nosotros. Por eso son 6 órganos, o hay quien dice 5 órganos, 6 vísceras, o para emparejar y no confundir 6 y 6. Y ellos tienen 6, cada uno tiene sus vías energéticas principales y generales. Entonces, esta forma de ver la anatomía del cuerpo nos va dando una idea de que yo puedo trabajar sobre un problema del hígado desde la zona hepática, los hipocondrios, incluso los 2. En medicina china son los 2. Pero puedo trabajar desde puntos, incluso acá, en el pie, y puntos locales también. Eso podría potenciar que yo, además de eso, si hay calor en el hígado, yo puedo dar una planta que vaya al hígado, su aceite, y la puedo tomar. Incluso la puedo acompañar de un té que tenga que ver con el hígado y que tenga limón o tenga vinagre. Y puedo dirigir el efecto a sacar o a meter calor en el hígado según convenga, o en cualquiera de los órganos. Y aquí tenemos una síntesis de las funciones precisamente de esos órganos. Funciones estructurales, funcionales y espirituales o emocionales. Son funciones
que muchas veces se nos parecen a las de la medicina occidental, que no quedan excluidas, solo se interpretan distinto. Por eso esto es una forma médica también. Yo puedo entonces ver que si un paciente tiene afectada la transformación de los alimentos y de las emociones, pues puede tener problemas en la tierra, en el vaso, en el estómago, si tiene debilidad en los músculos, si tiene hemorragias o equimosis frecuentes, y tiene problemas en la boca, boca seca, boca muy húmeda, mucha saliva, poca saliva, mucha pasta en la lengua, se aburra, su sentido es el gusto, tiene afectado el sentido del gusto, no por el del olfato. Ojo, controla el ascenso, o sea, tiene caídos los órganos, todo eso tiene que ver con vaso-estómago energéticamente, independientemente de que tiene que ver la boca, el esófago, el estómago y básicamente el vaso, el páncreas y todo el sistema de glándulas que secretan fermentos digestivos. Son parte de este sistema. Y así sucesivamente, claro, esto es una plática y lleva un camino. Tengo que pasar todo esto de forma breve, ya tendremos tiempo de estudiarlo, lo que nos acompañe en el taller. La medicina china dijimos que también era una medicina porque tenía accional terapéutico, como todos estos que están aquí. ¿Y por qué los pongo? Porque de acompañante o como terapia única, que eso lo vemos más adelante, podemos usar los aceites. Yo los uso, de hecho. Mire, yo puedo poner una aguja de acupuntura aquí y dar una frotación en el recorrido del canal de vesícula biliar, como hace el doctor Fernando Julio, amigo, colega, acupunturista, médico del Poli, y aquí, radicado en Aguascalientes también, gran compañero. Yo puedo usar electroacupuntura, pero antes de poner las agujas yo puedo potenciar. Recuerden que el aceite es un vibrador, un resonador que se acopla muy fácilmente con las energías. En medicina china tenemos una ventaja, que los canales tienen frecuencias, medidas incluso científicamente, tienen recorridos establecidos y tienen funciones determinadas. Si una función está afectada, yo trabajo el canal y los puntos del canal los puedo trabajar. Los accesorios con aceite y los principales con acupuntura. Puedo usar la moxibustión en una aguja y ver apuesto aquí debajo en el lecho aceite esencial. Yo puedo utilizar un masaje general en la aurícula con un aceite determinado en la región ventral o en la región dorsal por atrás. Las ventosas se usan muy frecuentemente con aceites. Por supuesto, un aceite esencial para hacer un masaje de ventosa no es costeable, pero usando un vehículo sí. El Qigong, que es esto que dice Qigong, ejercicios energéticos tradicionales. Pues bien, la clave central del Qigong es la respiración. Y ahí les va. Hay modelos respiratorios para tonificar los órganos conectando el cuerpo con las constelaciones. Hay modelos. Entonces yo puedo sumar, por supuesto, un saumerio, puedo utilizar un difusor, puedo utilizar los aceites para potenciar mi meditación hacia el órgano. Estoy dándole algunas formas en que usamos o podemos usar los aceites esenciales desde la tradición. Bueno, pues la acupuntura es una de las más utilizadas históricamente, 1000 años antes de Cristo hay hallazgos arqueológicos que confirman, o sea, estamos hablando de 1000 y 2000, 3000 años. Esto es otro rollo, no creo que es parte del curso. Es una demostración de electroacupuntura quirúrgica. Yo sé que los puede motivar. ¿Cómo yo puedo usar aceites en una cirugía? Bueno, muy fácil. Hay grupos de aceites que tienen que ver con los órganos y con los canales. Yo puedo utilizar previo a la inducción eléctrica, masajes, oler,
aceites esenciales y puede coadyuvar un proceder tan bárbaro como este que no quiero dedicarle tiempo. La moxibustión, por ejemplo. Esta moxibustión, aquí se pone sal, se pone jengibre. Yo puedo poner aceite, puedo poner sal y encima la mochi. Son cosas que en algunos momentos de nuestra práctica. El masaje chino o tuina se basa, esta muchacha es muy recatada, está con un pants, pero ella está describiendo que el masaje se da en el recorrido del canal, lo que ya he hablado con ustedes. También en zonas y puntos de acupuntura. Y yo puedo previamente o durante el masaje utilizar los aceites esenciales. Ya había hablado de las ventosas, ventosas calientes, ventosas de fuego, ventosas neumáticas, que son muy sencillas, muy baratas en el mercado, y es una herramienta que se lleva espléndidamente con los aceites esenciales. Esto también es algo que está por aquí, pero temo que no nos dé tiempo. Ya llevamos 1 hora. No lo he dejado. ¿Se habrán dormido? ¿Hasta aquí se han dormido? Todo está bien, doctor. No, aquí estamos. Estamos escuchando. Todo Sí. bien, si preguntamos nos Estamos distraemos. atentos. Podemos ahora, terminamos esta parte de las terapéuticas chinas y hacemos una sesión de preguntas. ¿Qué le parece? Sí, gracias. Correcto, doctor, Sí. correcto. Bien. Entonces estoy ilustrando las terapéuticas que se usan. Este es el Qigong. En el Qigong, obviamente, ya insistí que se puede utilizar previo a las sesiones y después de las sesiones para consolidar el trabajo energético que he hecho. Y aquí llegamos al punto básico. Mire, lo más famoso de la medicina china tal vez sea la acupuntura y la fitoterapia. Pero en nuestro modo de ver, en nuestra escuela, fundada por el doctor Marcos Díaz Mastelari, médico psiquiatra cubano, estuvo en China, en Corea, en Japón, en Vietnam, si mal no recuerdo, aparte de haber recorrido toda América, incluyendo Estados Unidos, es consultor miembro de la Organización Mundial de Medicinas Alternativas y consultor de la Casa Blanca para los problemas de la medicina tradicional china. Y un gran historiador, es nuestro fundador de acá y nuestro profesor. Y Marcos nos enseñó que mejor usamos el término de trofoterapia. ¿Por qué trofoterapia? Trofos viene de engulir, de tragar, con acción terapéutica. Porque no es solo las plantas, no es fitoterapia. Y ya lo vimos con el padre de la trofoterapia, con Shen Nong, como él no buscó nada más que plantas, buscó venenos, buscó minerales. Él consideró los productos vivos en los efectos terapéuticos. Entonces, todo esto de la trofoterapia tradicional china se basa en los mismos principios de la medicina china, en los mismos. O sea, las plantas tienen una constitución yin-yang, igual que todos los fenómenos del universo, igual que nosotros. Bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Ustedes creen que yo tenga una tendencia en mi origen genético, histórico y de relación con los astros con un carácter más yin o más yang? A ver si hemos aprendido algo. Alguien que me diga. A ver. En relación a... ¿Eh? Es más yin. Más yin. ¿Por qué? ¿Por qué más yin? Porque su tono de voz es más suave, porque aparte cuando lo explica como con cierta potencia femenina. Oh. Y aparte sus movimientos son más sutiles. Bueno, qué bueno que me aprecia así. A ver, otra opinión. Yo decía que yang por la forma en que da el conocimiento, porque es dar a los demás, ¿no? Hacia afuera, ¿verdad? Y gesticulo y abro los ojos. Bien, mire, sí. Sí. Mira, las dos apreciaciones son reales porque todos somos yin yang. Todos. Realmente. Pero cada persona viene con una tendencia más marcada a dar.
yo le digo a mi paciente en consulta, y les hago un ejercicio incluso, y les digo, ¿ya usted sabe cuál es el santo de su parroquia? Se quedan así, ¿no? Ay, qué católico me salió el terapeuta acá, el doctor. Entonces les empiezo a explicar que todos venimos desde la perspectiva de la medicina china con una tendencia muy marcada a dar o a recibir. Porque estoy hablando de yin yang, que son apreciaciones muy generales de la conducta de cualquier fenómeno. Hay perros más yang y perros más yin. Y hay perros que están enfermos manifestándose como yang, y hay perros que están enfermos manifestándose como yin, como todo. Por eso, aunque no hablen, tú los escuchas ladrar. Ese perro está enojado. ¿A poco no? ¿Está enojado el perro ese o no? Y el otro. Sí, claro. Entonces, el que está enojado tiene un problema en el hígado, tiene un problema en el corazón y tiene una conducta o una manifestación de su enfermedad muy yang. Puede ser agresivo, sí. Marca muy bien su terreno, sí. Entonces, esto es universal. Esto no es para el hombre nada más. Pero lo mismo que nos pasa a nosotros les pasa a las plantas. A ver, los que están aquí. ¿Qué creen? ¿La canela da energía más o recibe más que la que da? ¿Qué creen del trabalengua? Da Da más. más energía. Da más que la que recibe, ¿verdad? Entonces tiene, la canela podemos clasificarla como un alimento Yang. de tipo más yang que yin. No se separa, más yang que yin, ¿de acuerdo? Entonces por eso las plantas, los minerales, partes de nuestro cuerpo, no es lo mismo comer hígado que comer corazón. No es lo mismo comer carne, o sea, músculo, que comer riñón. ¿De acuerdo? Y no es lo mismo comer riñón de res que riñón de cerdo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza se manifiestan estas propiedades y eso le da a la planta, a lo que sea, una tendencia. Por esa razón, en la medicina china, un médico tradicional va a resolver el exceso de frío, el vacío. El exceso de frío es vacío de calor, o sea, exceso de yin, vacío de yang. O al revés, el calor, exceso de yang, vacío de yin. El terapeuta o médico tradicional chino tiene que darle energía al hígado o quitarle, bajarle el exceso o subirle el defecto. Y esas son las acciones básicas. Entonces las plantas, los alimentos, por ejemplo, el arroz. El arroz es un gran condensador de energía de todos los cereales. Pero, por ejemplo, el trigo es más yang que el arroz. Por ejemplo, los ejotes son más yin que el trigo. O sea, enfrían más. Entonces, por eso preferimos llamarle trofoterapia, porque no es solo las plantas. Muchas veces le llaman fitomedicina o fitoterapia tradicional china. Nosotros le apostamos a que un aceite puede acompañar a un alimento también en un tratamiento de una patología, que incluye el uso terapéutico de alimentos, plantas, minerales, productos orgánicos y aceites esenciales. Y aquí tenemos a un tradicionalista. Esto es verdad, eso existe en China. En China recolectan las plantas en la época que hay que recolectarlas, como debe ser. No se plantan lechugas en invierno, se planta cuando hay que plantarlas. Y se cosechan cuando hay que cosecharlas. Se le pide permiso y uno se dirige al norte, al sur, al oriente, al poniente para cortar las plantas. ¿Por qué? Porque tienen un sentido energético, no religioso ni místico. Nos han envenenado con que el ritual es místico. No, es místico para mí, que no sé qué quiere decir. Un ritual es impropio para mí. Si de todas formas estamos rodeados de rituales, el uniforme blanco, la bata blanca, larga, un estetoscopio, colgado aquí, una voz pausada, una actitud de que lo sé todo. A ver, ¿de qué Dios estoy hablando? ¿De qué Dios estoy hablando? Médico. Ah, de un médico. Ay, no quise decir eso, no. Es un ritual.
y nos han hecho creer que los rituales son de personas incultas, incivilizadas, simplemente personas tal vez más sensibles y con menos academia. La pregunta es si la academia realmente está más cerca o más lejos de la verdad. Pero todo es bueno, todo aprendizaje es bueno. Entonces, estos señores pesan hasta distinto y sí consideran las dosis, es medicina, y las combinaciones de plantas. Ahí entra a jugar también, pues tal vez un posgrado, ya sería un poquito más largo que un taller de 8 clases. En el taller nos vamos a centrar en el uso superficial y un grupo de acciones a través de los puntos para ciertos órganos, pero no profundizar en la parte de cómo acompañar los alimentos, etcétera. Ya lleva una preparación mayor, pero para lo otro sí el taller nos va a ser de mucha utilidad. Pues aquí tenemos las terapéuticas, pero falta una. La meditación, la geomancia y la auriculoterapia. Faltan algunas. ¿Qué quiere decir? Para nosotros la meditación es parte de Qigong. En China se medita, pero se medita activamente casi siempre. Y moviendo circuitos energéticos. No es, mire, hay que respetar todo lo que dé resultados. Siempre lo insisto y lo digo. Hay quien se pone por ahí a oír una música muy bonita, entonces se centra en alimentar la mente de cosas distintas. Pero se quedó ahí, en la mente. Está meditando en algo. No en quién es. No en sus recorridos profundos. No en tratar de equilibrar lo de adentro con lo de afuera. Si hablamos de meditación en China, hablamos de Qigong. Trabajo con la energía. Y ya les había adelantado hace un rato que en el Qigong puede jugar un papel muy importante, un saumerio. ¿Por qué? Porque hay plantas para el páncreas. Y si yo tengo que trabajar energéticamente mi páncreas, pues lo combino con olor, con sonido y con imágenes. No con imágenes de la playa. Y ahí que estoy echándome una cheve, que el calor está rico. No. Que qué bonita las olas. Todo eso es bueno. Pero es alimento para el cerebro para que esté más activo. Y seguimos en lo mismo. El cerebro allá y el cuerpo acá. Por eso la meditación china, igual que la ayurvédica, bien hecha y dirigida, tiene un sentido de conectar. Y los olores juegan un papel muy importante. El Feng Shui es objetos, direcciones, geografía llevada a la salud del individuo y a su equilibrio. Y ahí, pues los saumerios pueden jugar un papel importante. Pueden haber algunos que sean mejor que hacerlos de madera para algunas personas, otros metálicos, o los convencionales plásticos, pero pueden haber algunos cambios también como ornamento dentro del juego de lo que queremos que se armonice. Y la auriculoterapia podemos usar también en masajes generales de carácter yang o carácter yin, en la oreja, igual que en el pie, porque en medicina china se trabajan los hologramas. De hecho, cada punto de acupuntura es un holograma. Entonces, es importante, los órganos están en la cara. Por eso hay mucho de cómo poder trabajar con masajes y aceites, incluso órganos desde las distintas regiones de la cara. Yo puedo refrescar el corazón aquí, tonificar al riñón acá. Yo puedo trabajar aquí al pulmón y aquí al hígado. ¿De acuerdo? Hasta aquí espero se llevado una idea, ¿no? A ver, pues preguntas que tengan, inquietudes. Es una forma médica, es ciencia, tiene una anatomía y fisiología distinta del cuerpo, nos enseña, tiene relación con los aceites esenciales. Cualquier pregunta en ese sentido, a sus órdenes. Doctor, yo le doy las gracias porque en realidad las preguntas llegarán en su momento cuando usted nos haga el favor de dar el curso. Sabemos que después de un periodo de información nos va a hacer preguntas. Claro que si alguien quiere hacer una pregunta específica, pues Sí, claro. Aunque ya estamos a 11 minutos fuera de tiempo. ¿Ya? No, yo no puedo creer que nos hayamos pasado ya. Pues es que es muy interesante, doctor. Qué bonito se nos ha ido el tiempo. Sí, con mucho gusto. El que quiera hacer alguna pregunta. Ya Así vieron la es. relación, Gracias. pienso que no tengan dudas.
entre esta forma médica y el cuerpo y los aceites esenciales. Pronto Pero- empezaremos este curso, los invitamos a que se inscriban, los invitamos a que soltemos esos velos de ignorancia que todos tenemos, todos nosotros entre más sabemos nos damos cuenta que más ignoramos. Y lo que dijo el doctor y lo dijo con todo el alma, yo entiendo que hay mucho por saber, mucho que aprender, mucho que relacionar. Muchísimas gracias, doctor, yo me siento profundamente agradecida y esperamos que haya mucha gente en este curso. Muchas gracias. Aquí quedamos a sus órdenes y gracias por la oportunidad. Gracias. Bonita noche. Una pregunta breve, Sí. antes de que comencemos ahora sí que nuestro taller, ¿vamos a tener alguna bibliografía para consultar, algo que nos pueda recomendar y que nos quede un poquito concreto, más que otra cosa, porque de verdad es tanta información que a lo mejor ya vamos un poquito más centrados? Solo eso, pero obvio que se queda en el aire. Muy buena sugerencia. Y podemos coordinar a través de Patti, que espero me permita decirle así. Claro que sí, adelante, por supuesto. Entonces, a través de Patti, con mucho gusto, todo el que se vaya inscribiendo, le podemos hacer llegar en PDF algunos textos básicos que no los vayan a, lo más sencillo posible para que sí se preparen. Es muy buena. Si a usted le parece bien, conforme se vaya dando el curso, va dando la información y todos saben que cada curso tiene una tarea que hacer. Entonces, independientemente, pero por mi parte no hay problema de que todo el que se inscriba pues reciba un material que le sirva de preámbulo, ¿no? Perfecto. Y ahí se coordina a través de Patti, de la institución. Muchas gracias. No, a ustedes. Así será. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Bienvenidos todos. No dejen de inscribirse. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Voy a salir. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta muy pronto, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. En comunicación. Gracias.